Estimados colegas, les saluda Diego Reyes Barría, trabajador social clínico chileno y magíster en psicología clínica de adultos de la Universidad de Chile y director del Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico. En esta ocasión vamos a hacer una reseña muy interesante sobre el último libro publicado por el doctor Jonathan Regalado, un gran colega, amigo ya de muchos años, y que hoy tenemos el placer de poder analizar una obra que creo que es inicial y al mismo tiempo fundamental para todo profesional del trabajo social que necesita aclarar ciertas dudas sobre lo que es el trabajo social clínico. Bueno, acá está su libro. El trabajo social clínico es legítimo, argumentos y evidencia que sustentan la legitimidad de su desarrollo en España. Un texto con un muy lindo diseño, sin duda, y bastante amigable si lo queremos ver en un sentido estético del producto. Creo que la portada puede en un primer inicio parecernos algo un poco extraña, pero después cuando uno lee el libro encuentra el sentido de la portada, porque tiene que ver principalmente con la unión y con la lucha colectiva por el derecho, yo creo. Con el derecho no en el sentido puramente legalista, sino que con el derecho que tienen ciertos colectivos con respecto a su historia, yo diría, más que nada. He pensado mucho en el concepto de legítimo, de hecho. Es lo que más me llama la atención dentro del nombre del libro. El trabajo social clínico es legítimo, es lo que más me llama la atención, utilizar ese concepto de legítimo. En una búsqueda rápida por internet y por entender también su significado etimológico de dicho concepto, me doy cuenta de que hace referencia por lo menos a algunas cosas en concreto, para quienes no puedan encontrar quizás una significación tan inmediata. Lo legítimo, según un diccionario común y corriente, es aquello que está conforme a las leyes o que es ilícito o justo y al mismo tiempo que tiene que ver con lo cierto, con lo genuino y con lo verdadero en cualquier línea argumental sobre algún hecho, suceso o fenómeno o contexto. Creo que lo que más me llamó la atención de hacer esta búsqueda fue al principio de que también hay un significado de lo legítimo que tiene que ver concretamente con el derecho, en el sentido de aquella porción de una herencia que le es asignado a alguien, que pertenece, en este caso, si lo vemos en la génesis familiar, a un grupo familiar. O sea, lo legítimo es una parte que debe dividirse en igualdad absoluta entre los herederos forzosos, sin diferencia, sin agradamen, sin condición arbitraria, si lo queremos hablar así. Me gusta mucho este último concepto de lo legítimo, porque el trabajo social clínico tiene que ver con una herencia, de hecho, con una herencia de conocimientos, de saberes y de prácticas que son el resultado de un trabajo intelectual epistemológico y al mismo tiempo teórico que muchas de las fundadoras del trabajo social nos han heredado a quienes hoy practicamos la profesión. Me gusta mucho este concepto de la herencia por eso, porque nos demuestra de que las cosas no son azarosas, sino que también tiene que ver con una genealogía específicamente que nos lleva hacia la justificación que tiene que ver con ciertas cosas vinculadas a nuestra historia, a nuestra formación, pero al mismo tiempo hacia las rutas de construcción de nuestras propias identidades. ¿Por qué estoy tomando este concepto de lo legítimo en torno a una herencia? Porque para mí es inevitable no relacionar esto con la noción de injusticia epistémica. Yo creo que lo que sucede con el trabajo social clínico en un primer punto es la fuerte injusticia epistémica que tiene.
por injusticia epistémica y tomando un poco la concepción de Miranda Flicker, que es una feminista que propone esta noción que, a propósito, está dentro del derecho igual. Eh, Hay ciertos grupos que sufren de lo que llamaríamos una injusticia testimonial, en estricto rigor, de ser sujetos descalificados por su propio hecho de pertenecer a un cierto grupo. Si lo vemos así, el trabajo social como profesión siempre ha sido descalificada por gran parte de otras disciplinas en su génesis. El trabajo social no, no fue una disciplina que sus fundamentos y que sus prácticas y que sus conocimientos hayan sido aceptados dentro de la comunidad científica de forma, eh, digámoslo así, amplia o con consenso. Se criticó mucho, principalmente, y lo otro por ser una profesión que en su nicho tuvo fuerte influencia de ser una profesión femenina en ese sentido, donde los principales teóricos y teóricas del trabajo social eran precisamente mujeres. Eh, y creo que esa es una historia un poco olvidada, y creo que por ahí pueden surgir muchos de los prejuicios que existen. Eh, Pensemos que cuando surge el trabajo social, profesiones como la psiquiatría, la psicología o la sociología eran profesiones dominadas por hombres. Hombres que intentaban aspirar a un cierto nivel de cientificidad sobre su práctica y sobre sus formaciones, que si lo queremos ver dentro de la corriente más positivista, buscar una ciencia objetiva. Pero el trabajo social no se inscribía específicamente en aquello, sino que se inscribía en una forma práctica de generar saber y conocimiento. Y muchos libros iniciales del trabajo social, como ¿qué es el trabajo social de caso?, de Mary Richmond, o Cambiar la psicología en el trabajo social de casos, por ejemplo, de Virginia Robinson, promovían esta unión entre la práctica y al mismo tiempo entre lo que es el saber teórico. Esto parece ser algo muy común hoy en día. O sea, si uno lee, por ejemplo, medios narrativos para fines terapéuticos de White y Epstein, nadie cuestiona, por ejemplo, de su forma de cómo pensar, o sea, mostrando casos clínicos, práctica y fundamentándolo con análisis teórico inter o transdisciplinario, como lo hacen. Pero eso no era tan fácil hacerlo a principios del siglo XX. Por otra parte tenemos la injusticia hermenéutica, que tiene que ver con la falta de ciertos marcos comprensivos para poder catalogar la experiencia de un sujeto de acuerdo a su condición sociohistórica. El trabajo social, si uno va a las librerías o en muchas partes, no es que sobren libros de trabajo social. La producción académica del trabajo social no es muy amplia, y al mismo tiempo las políticas y al mismo tiempo las leyes que regulan la profesión no son muy constantes. Y esto lo puede ver uno en distintos países sobre su evolución, que es muy distinta. Entonces, que el trabajo social también busque un orden en el sentido político y al mismo tiempo jurídico también tiene que ver con este orden. Con este orden que nos permite un marco de interpretación. No obstante, esta injusticia epistémica surge porque en algunos de estos dos ámbitos, o en ambos, los sujetos se encuentran y al mismo tiempo quedan atravesados por esta dimensión, provocándose esto, la incomprensión y al mismo tiempo la descalificación del otro, como un sujeto válido de conocimiento. Entonces, cuando Jonathan habla sobre este tema del trabajo social clínico es legítimo, su libro sin duda alguna está orientada hacia un público, digámoslo así, si bien es profesional, está también pensado para un público que no requiere de tanta academicismo, si lo podríamos decir, sino que es un público que es más bien amplio, busca que a través de una reflexión que a veces es muy descriptiva y a veces es bien biográfica, que me gusta mucho esos elementos, de combinar lo biográfico con lo descriptivo y con el lenguaje académico, que me parece muy
propio también de los trabajadores sociales, de cómo nosotros comunicamos nuestra experiencia. Y él dentro de este libro da cuenta de todo un panorama que puede ser muy similar a lo que estamos viviendo en muchos países, de hecho. Hay países donde el trabajo social clínico está comenzando a ser un tema público de discusión y se encuentra con varias de las cosas que han sido un poco objeto de este libro. Sin duda que en el primer capítulo de qué es el trabajo social clínico hay unas aproximaciones hacia una definición y origen de este concepto que me parece que está planteado dentro de un panorama bien inicial, que me parece muy acorde hacia el público, hacia dónde va. Después atraviesa todo lo que tiene que ver con los roles, funciones, servicios del trabajo social clínico, que esto es como uno de los temas más polémicos, o sea, porque hay personas que piensan que el trabajo social clínico es solamente dar servicios terapéuticos o psicoterapéuticos, cuando en realidad es una práctica integrada la práctica clínica, y eso involucra tomar distintos roles, ¿ya? Y el rol de terapeuta es uno de esos tantos roles clínicos que uno desempeña como profesional del trabajo social. Entonces, creo que acá él hace una aproximación hacia los roles más comunes que nos podemos encontrar y lo que todos en algún momento hemos realizado, ya sea comenzando la profesión o ya sea ya en un ámbito mucho más de mayor experiencia que uno ha adquirido dentro de la práctica. Después hay un tercer aspecto de este texto que tiene que ver con el trabajo social en España, que es básicamente una publicación que él realizó en nuestra revista latinoamericana de trabajo social clínico, que es un capítulo básicamente muy similar a aquello, por no decirlo un extracto concreto de lo que se publicó ya inicialmente allí, quizás con algunos antecedentes que han sido más novedosos dentro de lo que ha ocurrido dentro de estos últimos meses. Y para mí, lo más significativo de todo este libro fueron específicamente los dos últimos capítulos para mí. Fueron las partes donde yo más disfruté de este libro y de su lectura. El capítulo cuarto sobre la opresión disciplinar. Y aquí quisiera decir algo que es bastante interesante sobre este capítulo, pero creo que tiene que ver hacia lo que me movió a pensar, en estricto rigor, este texto. Creo que si uno busca rápidamente en Google va a encontrar muy pocas referencias hacia este concepto de opresión disciplinar, ¿verdad? Pareciera ser algo o algún fenómeno muy indicado a lo que yo ya les hablaba sobre ciertas, digámoslo así, ciertas experiencias de injusticia epistémica, yo lo veo más que nada. La opresión disciplinar es una realidad que está ocurriendo en muchos de nuestros países. No crean que la opresión disciplinar no ha existido en países como Estados Unidos, de hecho, donde el trabajo social clínico en algún momento se tuvo que regularizar debido a que existían conflictos gremiales importantes. Jonathan, dentro de este aspecto, hace un trabajo muy relevante, muy biográfico, muy personal, mostrando esta realidad en primera persona. Sumado también a algunos relatos de algunos colegas que han vivido también esta especie de fenómeno que es la opresión disciplinar. Todos en algún momento que hemos sido trabajadores sociales hemos vivido esto. Yo también, y otros colegas de trabajo social chilenos también pueden haber vivido aquello. Es bien curioso esto, y esto tiene que ver principalmente con cómo ciertos saberes se encuentran colonizados. O, en este caso, ya tomando palabras más Foucaultianas, se encuentran custodiados por ciertos discursos de poder, si lo podemos ver dentro de ese aspecto. Quisiera reflexionar sobre tres historias en particular, de grandes trabajadoras sociales clínicas dentro de la profesión que vivieron opresión disciplinar, de hecho. Una de ellas fue Selma Fraiberg, quien fue una trabajadora social y psicoanalista americana que escribió grandes libros, como uno de ellos, el más clásico, Los años mágicos, que es como una de las piedras angulares de la salud mental infanto-juvenil de dicho país. Selma Fraiberg es una de esas pioneras de incluir un psicoanálisis relacional, podríamos llamarlo así. Fue muy importante y de hecho ha sido muy importante para personas como
del ámbito más psiquiátrico y también psicológico, quienes han visto en su obra algo muy relevante de llevar a cabo. Selma Freiberg, su trabajo fue tan importante que la misma Anna Freud aplaudía su trabajo. Hay un artículo bien interesante que escribe Joel Cantor, que es un trabajador social clínico de Estados Unidos, donde profundiza mucho sobre esta historia y que ustedes pueden leer en nuestra revista, de hecho. Entonces, pueden ver ese artículo. Voy a dejar el enlace de ese artículo acá debajo para que puedan verlo. Pero Selma Freiberg, después de la propia popularidad que tuvo ya con Anna Freud, fue expulsada de la comunidad de psicoanálisis, de hecho, por mucho tiempo. Y el argumento era de que ella no era médico. Era una terapeuta profana, como se le llamaba en ese tiempo, o lego. El mismo Freud escribió un texto sobre si los terapeutas legos, o sea, los terapeutas no médicos, si es que estos podían ejercer realmente lo que era la práctica psicoanalítica. Obviamente que la incorporación después de Selma Freiberg dentro de lo que fue ya entrando en la década de los 60, pudo volver a ser incorporada debido a que su obra era imposible de ser borrada dentro de la historia, pero ella fue expulsada, y fue expulsada por ser trabajadora social. Cuando existía esta lógica de que el psicoanálisis era una práctica médica, que eso duró mucho tiempo. No obstante, y en comunicación ya más personal con Joel Cantor, estas persecuciones a los terapeutas profanos terminó acabando debido a que empezó a haber una concepción más amplia de la salud mental. Y lo otro es que era demasiado caro, al mismo tiempo de que solamente fueran médicos quienes ejercieran el análisis. Y lo otro era lo que decía Freud, que el psicoanálisis necesitaba menos formación médica y más formación humanista. Entonces era como contradictorio supeditar este tema al rol meramente psiquiátrico. Entonces Selma Freiberg es sin duda una de esas personas que vivió opresión disciplinar. Otro colega que vivió opresión disciplinar es el mismo Michael White. De hecho, él en algún minuto, cuando empieza a tomar mucha popularidad, cuando se publican los primeros textos de él en la Family Process, el director reemplazante del servicio de psiquiatría donde él trabajaba, y esta es una historia que cuenta David Epstein, de hecho, en uno de sus videos, que puedo dejar por acá, compartirlo también para que si ustedes lo quieran revisar. Este director empieza a decir, bueno, tú eres un trabajador social y tú no puedes atender familias, de hecho. Sabiendo de que Michael estaba tomando mucha popularidad en este tiempo para poder hacer un trabajo clínico importante, ¿ya?, dentro del ámbito psiquiátrico. Por lo tanto, solamente psiquiatras con formación psicoanalítica tienen que atender personas con ciertas patologías mentales, principalmente este tema de la anorexia, que era uno de los temas que se estaba estudiando, y principalmente la encopresis. No obstante, más con este problema. Bueno, ¿qué empezó a pasar? Que Michael, obviamente, como buen seguidor de Foucault, no hizo caso a esa opresión y siguió atendiendo a las personas. No obstante, le empezaron a sacar las sillas del lugar donde trabajaba y terminó atendiendo a las personas en el suelo, de hecho. Al no ver que Michael no se dejaba subyugar, se les encargó en el fondo un trabajo que nadie quería hacer, y que era precisamente este trabajo con la encopresis, con estos niños que no podían controlar sus ganas de defecar, y que era un tema no muy querido por los psiquiatras, la verdad. Era un tema que deseaban evitar, que no era digno de trabajar con personas de ese tipo. Bueno, a Michael se le encargó el trabajo de trabajar, pensando de que si es que se le obliga a alguien a hacer algo que es indeseable, lo iba a dejar de lado. Michael, en este caso, lo tomó como un desafío, están desafiando una mente brillante, sin duda. Y bueno, a partir de ese trabajo surge lo que nosotros conocemos hoy en día como la externalización de los problemas. Entonces, Michael es uno de esos vivos ejemplos de grandes maestros del trabajo social que ha sufrido opresión disciplinar.
la última historia que tiene que ver con este aspecto es Virginia Satir, una pionera de la terapia familiar, ¿verdad? La única mujer dentro de casi puros médicos que iniciaron un poco el movimiento de terapia familiar y la única mujer trabajadora social. Satir ya al final de su vida como clínica fue ampliamente cuestionada y tuvo un debate público junto con Salvador Minuchin. Ella estaba con su discípula Kitty Lapierre y Salvador Minuchin con Frank Spitman, que era su discípulo sin duda. Y a la Family Process, a propósito de esta revista, se le ocurrió hacer nada más ni nada menos que un debate público que se titulaba ¿Es peligrosa Virginia Satir para la terapia familiar? Imagínense, semejante título, en un contexto, digámoslo así, bastante patriarcal también, y al mismo tiempo de esta lógica de la ciencia como un debate y como algo que hay que ganar, ¿me entiendes? Muy propio de la Guerra Fría, ¿no? Creo que a ningún otro terapeuta se le hizo pasar por algo así, por un debate público con ese título. Yo no he visto ninguna ponencia sobre ¿es peligroso Salvador Minuchin para la terapia familiar? O si es peligroso Gianfranco Chequín para la terapia familiar. Pero sí ocurrió con Virginia Satir. Bueno, ahí una de las principales críticas que se le hizo a Satir era creer de que la terapia familiar tenía que ver con un proceso de desarrollo humano. Y se les criticaba mucho el concepto de amor. De que uno de esos aspectos importantes a trabajar era concretamente trabajar en torno a los afectos y en torno al amor entre los lazos familiares. Bueno, Salvador Minuchin decía, bueno, la terapia familiar tiene que ver más que nada con tratar de arreglar familias descompuestas, ¿no? O tratar de ajustar personas que están pasando por grandes dificultades y no más bien un diálogo humanizador basado en el amor, sino que esto debe ser una ciencia. Y aquí volvemos de nuevo a este concepto que le hablaba, el concepto ideológico de ciencia. La ciencia entendida como un aparato racional que se le aplica a otros de forma descarnada sin contexto. Es curioso, porque después podemos encontrar otros testimonios sobre esto, principalmente con la crítica hacia el concepto de amor que utilizaba Satir. Otro trabajador social, por ejemplo, Harry Pont, escribía sobre el amor en terapia familiar y no tuvo esa gran polémica pública. O personas como Humberto Maturana, por ejemplo, dentro del ámbito más filosófico epistemológico, tampoco ha sido cuestionado por esa concepción sobre el amor dentro de la praxis y al mismo tiempo el pensar científico, sino que todo lo contrario, ha sido totalmente validado. ¿Qué nos hace pensar acá, en el caso de Satir? Que hay una doble opresión disciplinar. No solamente se le critica por ser una mujer en estricto rigor, o sea, hay un prejuicio de base sin duda, ¿no?, de aquello. También se le critica por provenir de una profesión fuera de lo que es la propia terapia familiar, donde está más dominada por médicos. Pero también está este tema de que los conceptos no eran tan científicos, ¿sí? Y ahí volvemos a este tema de si realmente la terapia o la psicoterapia hoy en día podemos entenderla como un producto meramente científico o como un procedimiento médico tal como una operación al corazón. Yo creo que las nociones sobre la terapia van mucho más allá de eso. Bueno, Satir, después de ese encontrón público, desaparece de la escena de la terapia familiar y se dedica a hacer consultoría más privada y después fallece al poco tiempo. Entonces, quien había sido una iniciadora terminó siendo expulsada, podríamos decir, dentro de la comunidad por trabajar con ideas no tan cientificistas, ¿o no? ¿Por qué cito estas tres historias? Porque estas tres historias nos hacen pensar específicamente de que el trabajo social, y no solamente el trabajo social que nosotros estamos creando y al mismo tiempo integrándolo dentro de esta matriz que ya existe hace muchas décadas. El trabajo social clínico existe ya desde los años 60, inclusive desde antes hay vestigios sobre aquello. Lo que pasa es que las formalidades comienzan en esa época.
tal como la psicología clínica también comienza a surgir en los Estados Unidos también en esa década, en los años 60 también. Entonces, no son productos tan antiguos, si lo queremos decir de esa forma. Son ciertas situaciones que han aparecido y ciertas especialidades que se han ido consolidando dentro de finales del siglo XX, si queremos verlo así. Pero con estas tres historias quería decirles de que nunca ha sido fácil validarse como trabajador social. Ni los más grandes terapeutas familiares que han sido trabajadores sociales, el tema ha sido en el fondo carente de estas preocupaciones que yo le digo. O sea, esta opresión disciplinar hace mucho tiempo que ya existe. Solamente que nosotros lo hemos vivido de forma más palpable dentro del último tiempo, pero sin duda que es un aspecto digno de reflexionar, porque en el fondo es uno de los aspectos que hay que ir tratando de desafiar, sin duda. Y al mismo tiempo de construir, ya que muchas partes de la opresión no solamente tiene efectos negativos en el otro, sino que también tiene este tema de tener cierto bloqueo respecto a lo que una persona busca con respecto a quién es en la sociedad. Bueno, ya el último capítulo del libro de Jonathan, para ir cerrando ya esta breve reseña, que no es tan breve sin duda, pero que puede ser importante, tiene que ver con responder a la opresión con evidencia y no con creencia. Creo que esto es un aspecto bien importante porque hay cosas que yo no entiendo muy bien por qué se han ido dando en el último tiempo, de ir pensando a la proyección de forma local cuando somos una proyección global presente en más de 88 países a nivel mundial. Entonces, ¿qué sucede acá realmente? ¿Por qué en el fondo no estamos pensando la proyección en términos globales y estamos pensando simplemente en el localismo? Sin duda que las entidades locales son cosas que nos nutren de significado y de distinción o de diferencia, pero también hay marcos, y acá vuelvo al concepto de la justicia hermenéutica, de que hay marcos mínimos de interpretación. Y esos marcos mínimos de interpretación tienen que ver con estos marcos más amplios de la experiencia. Estos marcos, digamos así, definitorios, gremiales, políticos y al mismo tiempo de las asociaciones formales. ¿Ya? Creo que uno de los datos que más me ha interesado acá es que la Organización Internacional del Trabajo tiene una clasificación estándar sobre la proyección de trabajo social, y dentro de esa clasificación estándar se establece de que el trabajador social, dentro de los servicios, dentro de las prácticas que da, uno de aquellos son los servicios de terapia. Entonces acá ya tenemos ya un perfil específico que está muy en resonancia con lo que se piensa como trabajo social clínico. Para las personas que crean que lo terapéutico es algo nuevo, para nada. De hecho, es una clasificación parte de nuestra proyección en términos globales. Y creo que eso es un dato muy interesante. Y desde ahí, el otro dato que me parece muy relevante es el dato de la Organización Mundial de la Salud, que es un dato del año 2008, quienes dentro de su clasificación, que se basa en la clasificación que les nombraba de la OIT, el trabajo social está clasificado dentro de estas profesiones de los trabajadores de la salud. De hecho, o sea, es una profesión sanitaria, y dentro del código 2635, que es la categoría de trabajo social y profesionales de la consejería, ahí aparecen distintas formas de descripciones de este tipo, y entre aquello se define la terapia otra vez como una de esas prácticas más comunes que hay, y al mismo tiempo dentro de este mismo código aparece el trabajador social clínico como un profesional de la salud. Entonces, yo todavía no entiendo por qué hay personas que ven que el trabajo social clínico es algo como que fuera nuevo, si esto ya es parte de una clasificación internacional. Entonces, hace un par de tiempo, voy a dejar acá también el enlace de lo que fue una entrevista que nos hicieron hace un par de tiempo para una revista de trabajo social acá en Chile. Hablamos de esto, de que creemos de que hay gran parte de cosas que están pasando en la profesión y que van contra la ciencia, si lo queremos ver así decirlo.
entiendo el concepto de ciencia como algo más amplio, no como la investigación rigurosamente cuantitativa, sino que la ciencia tiene que ver con todos estos aspectos de los conocimientos, los saberes y al mismo tiempo la propuesta teórica y la investigación amalgamada en un campo específico. O sea, los trabajadores sociales, al negar el trabajo social clínico, u otros profesionales al negar el trabajo social clínico, lo que sucede más bien es esto, de que hay una especie de, digámoslo así, de una posición anticientífica, de hecho. Y eso es lo más preocupante de esto. Y creo que Jonathan acá da diversos argumentos gremiales de instituciones formales, de descripciones convencionales académicas, que está todo dentro de los últimos parámetros para medir con respecto a qué es la práctica terapéutica en general. Entonces, sin duda alguna que el trabajo social clínico es parte de nuestra propia herencia disciplinaria. Y por lo tanto, como es parte de una herencia disciplinaria históricamente situada y históricamente conceptual, pero al mismo tiempo históricamente transversal a todos nosotros, el trabajo social clínico constituye una parte del corazón de la profesión. Entonces, obviamente que su legitimidad radica principalmente en aquello, porque son una serie de condiciones, una serie de propuestas, una serie de saberes que se han ido constituyendo como parte central de una práctica profesional. La práctica directa con el otro cara a cara, comprendiendo su subjetividad y entender cómo esa subjetividad está encarnada en un contexto sociopolítico y social más amplio, y cómo de aquella comprensión nacen mis acciones destinadas a intentar reducir o suprimir o quitar influencia a ese sufrimiento y dolor que surge siempre dentro de un contexto relacional y también cultural. Bueno, espero que esta breve reseña le haya servido para interesarse en este texto. Sin duda que agradezco mucho a Jonathan este hermoso regalo que me hizo llegar desde Canarias, en España. Y sin duda alguna que todo profesional debe leer este texto, sin duda. Es de consulta básica y esperamos que obviamente siga produciéndose más obras académicas que nos permitan ir profundizando y al mismo tiempo motivándonos a ir luchando por construir una profesión mucho más acorde a los desafíos de nuestra sociedad contemporánea. Así es que, bueno, los dejo hasta acá. Gracias por su escucha, por querer ver brevemente este video. Pero sin duda espero que sea un agrado, que puedan adquirir sin duda este libro y que también puedan seguir informándose respecto a esta hermosa especialidad de nuestra profesión. Así que les doy un saludo a todos. Y bueno, y para quienes no están suscritos a nuestro canal del Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico, por favor suscríbanse, den un botón a la campana para que puedan ser notificados de las últimas actualizaciones en nuestro canal. Así es que un abrazo, nos vemos en alguna otra ocasión. Que estén muy bien. Buena semana.